En este primer ejercicio de un chatbot que vamos a diseñar con el editor Descartes JS y la API Pollination, vamos a incluir los elementos que se ven aquí en la pantalla. Lo que está en color amarillo claro es el primer espacio, el espacio de entrada o el espacio de fondo que tiene el editor Descartes JS. Lo hemos pintado de ese color, es como un canvas, un lienzo, sobre el cual vamos a poner tres elementos, dos espacios y un botón. El primer espacio, el de color azul en la parte superior, es un espacio 2D, con ese ancho de 960, alto de 120, e iniciando las coordenadas se miden desde la esquina superior izquierda del lienzo a la derecha 20 píxeles y hacia abajo 20 píxeles. Digamos que esta es la expresión que define dónde inicia el espacio. Y el espacio hacia la derecha tiene una medida de 960, el ancho, y hacia abajo 120. Digamos que este es el primer elemento, un espacio 2D. Vamos a definir el lienzo o digamos el primer espacio o la escena como tal de un ancho de 1000 por un alto de 600. Todo esto lo podemos modificar al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a incluir un botón centrado acá y luego otro espacio, en este caso es un espacio tipo HTML con un ancho también de 960 para que quede este mismo ancho, un alto de 360 píxeles. Esto es bueno rayarlo en una hoja para que ubiquemos bien nuestros elementos en este lienzo, en esta escena. Y observen por qué. Yo aquí tengo 20, la altura acá son 120, 100 más 20 que llevaba, 140. Digamos que aquí ponemos un espacio también de 20, 160. El botón podría ser de un alto de 40, 200 y otro espacio acá de 220. Por eso he puesto esta posición. Desde acá, desde la parte superior izquierda, son 20 a la izquierda, 20, y hacia abajo 220. Observemos que 220 y 360 son 580, que con estos 20 nos da los 600 del alto de la escena. Esto es bueno tenerlo claro antes de empezar a diseñar. Entonces vamos a abrir el editor Descartes JS. Este es el lienzo, digámoslo así, el canvas. Aquí vamos a abrir el editor y lo primero que vamos a intervenir es la escena. La escena tiene un ancho de 1000, tiene una altura de 600. Vamos a decirle que escale para que sea responsive o responsivo para cualquier tamaño de pantalla. Digamos que así está bien. El título de la página puede ser mi. Muy bien, ya tenemos la escena. El espacio de fondo, este primer espacio, es el que tenemos aquí de color amarillo. Este de color amarillo. Entonces vamos a ponerlo de ese mismo color, ese espacio. Hay una manera, si quiero conservar el color que definí acá, el color del fondo acá, puedo utilizar el cuentagotas que trae el editor de Descartes JS. Hago clic acá, me vengo a buscar el color acá y ya tengo ese mismo color que definí acá. Obviamente aquí pueden tomar el color que quieran. Vamos a quitar los ejes para que no aparezcan esos ejes. Vamos a dejarlo como fijo y al aplicar nos queda del mismo color que hemos definido aquí en el PowerPoint. Muy bien, entonces vamos a poner el primer espacio. Recuerden que está a 20-20, un ancho de 960 y un alto de 120. Entonces vamos a definir ese espacio. Espacio es R2, 2D. Lo vamos a agregar 20 hacia la derecha, 20 hacia abajo, ancho 960
y altura habíamos dicho que era de 120, altura 120. También le quitamos los ejes. Aquí el color es irrelevante, porque en ese espacio vamos a ver más adelante que vamos a poner algo. Pero si quisieran poner el color, lo mismo. Recordemos que aquí tenemos esto y puedo utilizar nuevamente el cuentagotas. Le digo aceptar, aplicar y observemos que ahí tenemos ese primer espacio. Vamos a dibujar el siguiente espacio. Un espacio HTML y frame. Incluso aquí le podemos poner el nombre, aquí donde va a estar la inteligencia artificial, donde nos va a responder la inteligencia artificial. Y aquí es, digamos, el espacio tú, o digamos el usuario, el que hace la pregunta. Muy bien, entonces recordemos dónde se encuentra este espacio. Se encuentra a 20.220, 20.220, tiene el mismo ancho, 960, y tiene una altura de 360. Así ya tenemos definido el segundo espacio. Al aplicar no vamos a ver nada acá. ¿Por qué? Porque necesitamos el archivo de ese HTML, que luego lo vamos a definir. Entonces, muy bien, ya tenemos los espacios. Vamos a poner los controles. Miremos este control de acá, este botón, o sea, tipo botón, lo vamos a centrar. Vamos a ponerlo de 120 por 40. Entonces vamos a lo que se conoce como el selector de controles, el que tenemos acá. Agregamos ese control tipo botón, lo vamos a llamar enviar, o sea, este es el que le va a enviar el mensaje que pone el usuario, se lo envía a la inteligencia artificial. Lo vamos a decir que está en el interior del canvas, del lienzo, de la escena, en el espacio E1, el que tenemos de color amarillo. Va a tener un ancho de 120 y vamos a ver dónde lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar, observemos esto, este punto de abajo son 20 más un alto de 20 serían 140, más 20 adicionales serían 160. Entonces ese botón se encuentra a 160. Y aquí viene un truquito. ¿Cómo hago para que me quede centrado? Es algo muy sencillo. Si utilizo una variable, lo voy a poner entre paréntesis, que es la variable de espacio E1W. Esto significa el ancho del espacio E1, que sabemos que es 1000. ¿Por qué ponerlo así? Porque de pronto nos da por cambiar el ancho de la escena y el botón tengo que volverlo a configurar. Cuando uso una variable no importa el ancho que yo esté utilizando. Le quito 120, es decir, a 1000 le quito 120, nos queda 780 y dividimos por 2. Y dividimos 2 por 2 y observemos que nos queda el botoncito acá. Ese botón lo podemos configurar en cuanto a colores, que cambie de color cuando el puntero del ratón esté encima, ponerle bordes, pero por ahora lo vamos a hacer así de simple. Ahora este control debe hacer algo y le vamos a decir que va a calcular. ¿Qué es lo que va a calcular? Lo vamos a enviar o que active una función que lo vamos a llamar genera. Luego miraremos de qué se trata esa función. O sea que cuando yo dé clic acá, el botón tiene como acción activar una función. En esta función lo que vamos a hacer es poner la inteligencia artificial, como vamos a ver a continuación. Otro control que vamos a utilizar es un cuadro de texto que vamos a poner en este espacio que hemos llamado usuario, espacio usuario.
¿Y cuál es ese control? Es un control tipo texto. Vamos a abrirlo o vamos a agregarlo. Y ese es nuestro prompt. Lo vamos a llamar así, prompt. Lo agregamos y le vamos a decir que se encuentra aquí en el espacio usuario, que tiene un tamaño, vamos a dejarlo en 00, pues los vamos a ubicar aquí en espacio desde 00 y luego vamos a agregar el ancho, que es 960, y el alto, que es 120. Vamos a decirle que la fuente va a ser sans serif, tamaño, pongámosle 20, tamaño de fuente, y aquí en el texto puede ser escribe, por decir algo. Eso es para advertirle, observen al aplicar, advertirle al usuario que aquí es donde debe escribir. Muy bien, ya tenemos configurado nuestro segundo control. Ya podemos abandonar los controles y nos vamos a ir para definiciones. En definiciones vamos a agregar una función. ¿Cuál función? La que dijimos ahora, agrega. Todas las funciones se definen con este paréntesis. A veces puede tener una variable, pero por ahora dejémoslo así, agregar. Esta función, para poder ejecutar algo, vamos a activar un algoritmo. Y observe que la función lo primero que va a tener es esta expresión. Esta es una variable que vamos a llamar file, lo pueden llamar también archivo, margarita, como quieran. Y entre comillas simple estamos poniendo la API de Pollination. Estamos diciendo que archivo o file es igual a esa expresión. Esa expresión lo que hace es llamar la API de texto text.depollination. Esa API de texto por defecto va a llamar el modelo de OpenAI. Más adelante veremos cómo cambiamos esos modelos por DeepSeek, por Qwen, por Gemini, por Llama, por todos los modelos que tiene disponible Pollination. Entonces lo vamos a poner así. Pero aquí debemos poner el prompt. Entonces le decimos que a toda esa cadena de caracteres le sume esta otra cadena de caracteres. ¿Y cuál es esa otra cadena de caracteres? La que voy a escribir acá. Muy bien, en el archivo file, en la variable file, perdón, va a estar esta instrucción para la API de Pollination, que es prompt, el que tenemos acá. Entonces nos va a generar un texto y ese texto es la respuesta a este prompt y se va a almacenar en esta variable. Es allí donde venimos a este espacio que llamamos IA, espacio HTML, y allí vamos a poner la variable, pero para que sea efectiva debe estar entre corchetes. Y eso es todo. Observemos qué ocurre. Aplicar. Vamos a escribir aquí algo, por ejemplo, que me faltó una D, y le decimos o hacemos clic aquí en enviar. Esperemos que él va a responder. Bueno, no nos ha respondido porque aquí cometimos un error. Bueno, cometí un error y no es agrega. Recuerden que es genera, que es el que tiene este control. No sé por qué cometí ese error. Ahora nuevamente aplicar y aquí volvemos a preguntar qué es un clic acá y esperemos a que responda. Ahí no respondió. Un paquidermo. Paquidermo es un término que se utiliza para referirse a un grupo de mamíferos, etcétera, etcétera. Pero podemos cambiar por qué es un transformer en inteligencia artificial. Enviamos y aquí nos dio una explicación mucho más amplia. Muy bien. Ahora una última. Dame un listado de 5 inteligencias artificiales generativas de imagen. Le decimos enviar. Y aquí lo tenemos. Nos dio DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, ArtBreeder, DeepArt. 5, digamos, herramientas de inteligencia artificial generativas de imagen. Pueden observar que
pone unos asteriscos y en otras expresiones aparecen otro tipo de marcas. Eso es lo que se llama texto en lenguaje Markdown. En otro ejercicio vamos a ver qué debemos hacer para que no aparezca con este formato. Eso es utilizando algo que se llama JSON, que luego veremos. Listo, aquí tenemos nuestro primer chat. Vamos a guardarlo. Vamos a llamar simplemente chatbot 1. Pues ven que es completamente funcional, lo vamos a guardar. Aquí lo tenemos. Lo puedo abrir con cualquier navegador. Por ejemplo, abrámoslo con Mozilla Firefox. Y aquí está. Vamos a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, dame 5 países europeos y por cada uno las 2 principales ciudades. Hacerlo un poquitico más complejo. Ahí empiezo a pensar y aquí los tenemos. España nos dio Madrid, Barcelona, Francia, París, Marsella, Italia, Roma, Milán, Alemania, Berlín, Múnich y Reino Unido, Londres, Birmingham. Entonces, este es nuestro primer chatbot completamente funcional, muy fácil de diseñar con el editor Descartes JS, utilizando únicamente 2 espacios, 2 controles y una función. Eso es todo. Hasta pronto.